Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan ni te contarán. Lo que otros no te muestran ni te mostrarán. A partir de este momento, la realidad en profundidad. Aquí, el Minuto 1, la pantalla de C5N. Lo que vos tenés que saber para estar bien informado de lo que realmente pasa en la República Argentina. Día de muchas noticias políticas y judiciales, también gremiales. Mire, empezamos. La foto política de lo que puede ser la foto política del año. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner retornando al Partido Justicialista, que hoy convocó con su presencia a una gran concertación nacional en contra del macrismo. Primer tema, todos los detalles enseguidita te lo contamos, es la foto política que puede ser del año. Además, enseguida Irina Hauser con un tema explosivo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza a ordenar la justicia en la Argentina. La Corte empieza a meter mano en causas supuestamente armadas por el poder político, mediático y judicial en la persecución contra la expresidenta. La Corte acaba de definir por 4-1 que es admisible un pedido formulado por la defensa de la expresidenta en el juicio por vialidad, donde el juez no tomó pruebas suficientes. Enseguida te lo cuenta Irina Hauser. Y además, la CGT convoca un paro general nacional el 29 de mayo. Realmente es un día que desborda de información y todo el análisis lo vamos a tener enseguidita. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Buscando la Unidad. De eso se trata esta foto que usted está viendo ya en pantalla, si la podemos poner a pleno, porque es la foto política sin lugar a dudas del día, pero puede ser la foto política del año. Hacía 10 años que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no concurría a la sede del Partido Justicialista Nacional. La expresidenta en este tiempo, como lo hemos venido comentando y como usted sabe, ha desarrollado toda su actividad política en el Instituto Patria. Desde allí, desde el 2017 a la fecha, ha comenzado a abordar, a tejer un armado político de reconciliación con aquellas figuras de la política que el kirchnerismo expulsó de sus filas en ese momento, de unidad, de búsqueda de unidad en las provincias, donde la expresidenta bajó sus candidatos para sostener candidaturas peronistas, como la de Bordet en Entre Ríos, la de Schiaretti en Córdoba, buscó la unidad en Neuquén, en Río Negro también retiró candidatos y apoyó a Soria, y en las elecciones provinciales que ha habido, esa fue su intención. Pero siempre lo hacía desde el Instituto Patria, puertas adentro. No era visible su construcción. Es más, sus voceros decían, está trabajando por la unidad. ¿Dónde? En el Instituto Patria. Por eso, la política, usted sabe que yo muchas veces se lo digo, fíjese tal gesto, fíjese tal cara, dice mucho más que una declaración. La política también se mueve con gestos. Y el gesto que hoy dio Cristina Fernández de Kirchner, de abandonar el Instituto Patria, de recorrer las calles que separan el Instituto Patria de la sede del Partido Justicialista en la calle Mateu,
es todo un gesto político, es todo un símbolo político de la expresidenta en busca de la unidad. Y lo que dijo puertas adentro: acá estoy para ser puesta en el lugar que ustedes consideren necesario. Es decir, una Cristina despojada de esa soberbia que muchos le achacaban, de gestos de tratar de pretender imponer candidatos, una Cristina que hoy fue inesperadamente, porque no estaba previsto, fue sorpresivo, en una reunión del PJ que, como usted ve, tenía 3 gobernadores peronistas, los líderes sindicanos con Moyano a la cabeza, tenía los dirigentes desde la Cámpora, pasando por Felipe Solá, por Daniel Scioli y por el presidente José Luis Gioja, que esta noche va a estar aquí y que nos va a contar qué es lo que finalmente definieron. Y ese gesto de Cristina yendo a la sede del PJ es el gesto político más fuerte que ha dado en los últimos tiempos un dirigente político en busca de la unidad. Gesto que sin lugar a dudas van a tener que imitar otros dirigentes, porque ese gesto de Cristina va a dejar descolocado a otros dirigentes peronistas. Porque uno se pregunta, ¿qué va a hacer Sergio Massa después de ese gesto? ¿Qué va a hacer Juan Manuel Urtubey, gobernador, si dice llamarse peronista, después de ese gesto? Porque acá está claro que los que no se sumen a la unidad serán funcionales a Cambiemos, como lo fue Florencio Randazzo en el 2017 en la provincia de Buenos Aires. ¿Y quién quiere quedar con el mote de traidor colgado en el Partido Justicialista? Vamos a analizar enseguidita los escenarios que se abren a partir de este momento. Porque hoy lo que está en el día a día, la situación precaria económica de la Argentina, el deterioro en la condición de vida de los argentinos, la profundización de la crisis económica a la que ha llevado el gobierno de Macri, que está sin reflejos políticos, sin reflejos económicos. Fíjese, hoy los medios oficialistas decían que Duhovne va a festejar si la inflación no llega al 4%. ¿Qué van a celebrar? ¿Una inflación del 3,9%? ¿Eso van a celebrar en el gobierno? Entonces, frente a un gobierno que los propios dirigentes han dicho fracasó, se impone la unidad y de hoy del Partido Peronista, que es el único que puede estar posibilitado de ser alternativa sólida de poder en la Argentina. No estamos hablando ya de una persona, estamos hablando de un conjunto. Porque lo que se vio hoy... Mire, venga, vamos, acompáñeme ya. Mientras se prepara Irina Hauser, que tiene un bombazo judicial para contarnos. Mire, estamos viendo Cristina en el centro, la gobernadora de la provincia de Catamarca, Corpachi, la gobernadora de Tierra del Fuego, Roxana Bertoni, el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, que representa a todos los intendentes peronistas de la provincia. Acá hay unidad plena. Fernando Grey. Hugo Moyano, representando a la corriente federal. José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista. Espinosa, hombre fuerte de La Matanza. Verónica Magario, intendenta de La Matanza, que en sí es siempre se dice, una provincia dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, fíjese Hugo Yasky, titular de la CTA. Sergio Uribarri, es gobernador de la provincia de Entre Ríos. Agustín Rossi, presidente de la bancada del Frente para la Victoria Unidad Ciudadana. Daniel Scioli, Guado de Pedro,
dirigente de la Cámpora, Felipe Solá, Gildo Infrans, gobernador de la provincia de Formosa, el Chino Navarro en representación del movimiento Evita, Piñanelli del gremio Desmata, gremio poderoso si hay, Alberto Fernández, el gran armador, Plaini del gremio de los Canisitas. Lejos de ser una foto, como el periodismo oficialista intenta decir por estas horas, de debilidad, es una foto de fortaleza política. Esta es una foto de fortaleza política. Esta es una foto de la realidad, de dirigentes que han entendido que el momento impone unidad frente a la crisis. Ahora, fíjese los otros espacios, vamos a analizar los otros espacios del peronismo. Vamos al espacio de Alternativa Federal. Hoy por hoy, Alternativa Federal está realmente en problemas. ¿Por qué? Acaba de ganar Juan Schiaretti en la provincia de Córdoba. Pero mientras muchos esperaban que Schiaretti dé una señal de búsqueda de liderazgo en Alternativa Federal, escuche lo que dijo hoy el reelecto gobernador de la provincia de Córdoba. Yo soy simplemente el gobernador de Córdoba. Soy gobernador de Córdoba que ha sido elegido por los cordobeses y le agradezco el porcentaje que nos eligieron, pero no soy el dueño ni el macho alfa de Alternativa Federal. Muchos anoche dice que le llamaba la atención, le decía, este es el único gobernador que venció por tanto margen y no está instalado en Buenos Aires haciendo prensa y diciendo que va a ser candidato a algo. Yo me debo al pueblo cordobés y por lo tanto sigo trabajando por Córdoba. Ya llegará el momento de hablar de las elecciones nacionales y ahí obviamente que daremos nuestra opinión. Bueno, obviamente ayer se lo comentaba, Schiaretti no va a ser candidato a nada. El deseo de algunos que decían van a ser candidato a presidente, algunos que decían va a ser candidato a vice de Macri. Es desconocer el peronismo cordobés. Schiaretti lo dice, no soy el macho alfa del peronismo federal. En realidad, deja desguarecido al peronismo federal. ¿Se puede considerar que Roberto Labaña esté en el peronismo federal? Yo hoy lo veo mucho más lejos. Entonces, ¿qué quedaría? ¿Una interna entre Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey? Con Sergio Massa hoy, al unísono, que era lo que más se comentaba en la reunión del PJ. El único que falta acá es Sergio Massa. Estamos esperando a Sergio Massa. La presión de la foto del peronismo sobre Sergio Massa en estas horas es muy fuerte. Y le dicen, vení a la unidad, no quede en offside. Porque en realidad, de los dos que quedan, se sabe que el que más votos tiene es Sergio Massa, porque Juan Manuel Urtubey no pasa el 4% de intención de voto. Y a Schiaretti, muchos sostienen que va a tomar una actitud prescindente. Que Schiaretti, por compromisos que tiene con Macri y con el gobierno nacional, podría adoptar una actitud prescindente. No se juega, deja libertad de acción, dijo los cordobeses van a votar en octubre a quien quiera, otra definición política. Entonces queda Alternativa Federal bastante desdibujada frente a estas declaraciones políticas de Schiaretti. Y escucha además, porque acá muchos empiezan a pensar, a ver, el peronismo en su conjunto tiene hoy la posibilidad de ser alternativa válida frente a Cambiemos. Como yo decía, ¿quién va a querer quedar con el mote de traidor? Escúchelo a Julio Bárbaro, que fue un hombre que hizo mucho desde el peronismo para que llegue Macri, votó por Macri, detestaba a Cristina Kirchner, y mire lo que dice hoy. En esta decadencia de Macri, la gente dice con Cristina vivía mejor. Y vivía mejor, no quiere... Es difícil porque yo lo digo y me dice, pero yo la voy a votar, no la voy a votar. Yo no pregunto a quién voto. Yo digo, hoy por hoy, la gente va a votar a Cristina. Cristina Macri gana a Cristina, Luis.
asumámoslo, aceptémoslo y le pagan 20 encuestas, 25, no hay que hacer ninguna. Subimos al taxi usted a uno y yo a otro, nos bajamos y sabemos cómo es. El fracaso es el fracaso de la incapacidad, de los incapaces. Y usted me puede decir, pero los anteriores eran ladrones, sí. Ahora, el bruto es más dañino que el ladrón. Y estos son brutos, pero para el campeonato. Otro que pasa al club de los decepcionados de Macri, que son muchos, son cada vez más. Son hombres poderosos de negocios, empresarios y políticos que desde el peronismo como bárbaro apoyaron. Otros ya hicieron su mea culpa, como Hugo Moyano, y están en el camino de la unidad. Ahora, fíjese, Alternativa Federal, si Schiaretti es presidente o si Schiaretti toma, como muchos le reclaman, una actitud de responsabilidad histórica y le dicen, che gringo, apostá por la unidad del peronismo, jugátela. Como dicen que José Manuel de la Sota estaba construyendo desde Córdoba, entonces no tendría razón de ser Alternativa Federal. Porque La Baña, mire es lo que estimo yo, va a ser. Vamos a la otra placa. La Baña hoy está más inclinado a este espacio, a ser candidato de una tercera opción que lidere el socialismo, el radicalismo rebelde con Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Casella y otros, Margarita Stolbizer en Soledad Política, Miguel Ángel Pichetto, que dice que está en Alternativa Federal, pero ve con buenos ojos, porque Pichetto no tiene intención de votos, no va a ser candidato presidencial, que ve con buenos ojos la candidatura. Lo apoya Luis Barrio Nuevo y lo apoya Eduardo Duhalde desde el peronismo a La Baña, que es el gran artífice, junto a Barrio Nuevo, de la candidatura de Roberto La Baña. Entonces, acá La Baña obtendría lo que él desea, no ir a ninguna interna, no tiene competidor y sería ungido por estas figuras como candidato de una tercera opción, que eso es en definitiva lo que desea. Vamos a lo que mire, sin saber de la imprevista visita de Cristina a la sede del PJ hoy a la mañana, habíamos armado esto con la producción. Cristina Kirchner. El armado de Cristina, bueno, Alberto Fernández, Partido Justicialista, lo habíamos puesto esta mañana, porque intuíamos que Cristina, y además con una definición que ayer dio Alberto Fernández. Cuando Alberto Fernández ayer dijo, Unidad Ciudadana va a jugar dentro del PJ, ya estaba definida la visita de hoy de Cristina Kirchner. Felipe Solá, que aunque vaya a una interna, hoy Cristina dejó abierta la posibilidad de hacer un gran paso con Felipe, falta acá Daniel Scioli, con Daniel Scioli y Cristina, y con otros tal vez, porque si se Massa debería sumarse. Sergio Massa, hoy por hoy, si quiere recuperar liderazgo político desde el Frente Renovador, tiene que sumarse indudablemente a un paso del peronismo. Bueno, Moyano y el sindicalismo combativo, el movimiento Evita, Pino Solanas, desde afuera, desde otro sector político, los intendentes del PJ que apoyan este armado. Y los gobernadores que se van a ir sumando, ¿no? Gildo Infran, Roxana Bertone, Lucía Corpacci, Alicia Kirchner, Bordet y Juan Luis Mansur de Tucumán. Estos tres estuvieron hoy, con Bordet hubo reuniones, con Alicia Kirchner, bueno, son de la familia, y Mansur ha manifestado que la única candidata es Cristina Kirchner. Entonces, la verdad que el armado que hoy en base al PJ está proponiendo Cristina Kirchner es un armado fuerte, sumado a otras alternativas que se pueden sumar. Vamos a las repercusiones. Alberto Fernández hoy tras el encuentro en el PJ. Vino Cristina a hablar después de mucho tiempo que no hablaba con el peronismo, vino y habló en el PJ y fue una gran reunión, todos lo disfrutamos mucho. ¿Qué dijo Cristina? A ver si nos puede sintetizar. Habló sobre su visión del presente, sobre el compromiso que tenemos
de unirnos todos, volvió a hablar del contrato social. Habló de ganar la provincia de Buenos Aires, de ganarle a No, Macri. hablar de la Argentina, ganar el país y de gobernar. Lo que más le preocupa es gobernar el día después. ¿Hay algún acuerdo en el armado de las listas? No, falta mucho, pero son todos pasos que vamos dando. ¿A quién van a sumar este peronismo que ustedes representan? ¿A quién? A los que faltan. ¿Quiénes son los que faltan? Los gobernadores que faltan, que son muy importantes. ¿Va a ser candidata, Cristina? ¿Qué se lo preguntaré a Cristina? Pero cada día estamos más cerca. Gracias. Reitero, hoy Cristina, con este gesto político, gesto muy importante de abandonar el Instituto Patria y de ir en la búsqueda del PJ, ha dicho, puertas adentro, voy a estar en el lugar que sea necesario. Evidentemente que es un paso más en su candidatura. Lo hizo la semana pasada. Este es un proyecto ya colectivo que aleja la posibilidad de ser únicamente la candidata de Unidad Ciudadana. José Luis Gioja, el presidente del PJ, que en algunos minutos va a estar aquí con nosotros, esto decía al término del encuentro. Hay que unir lo que más podamos a la oposición, al peronismo primero y a la oposición después, para democráticamente dar la batalla y derrotar a este gobierno que ha fracasado, este gobierno nacional que ha fracasado gobernando la Argentina. No sé si la compañera Cristina va a ser o no candidata, sí sé que va a tener un rol central que jugar en todo esto. A Sergio Massa y a todos los compañeros que están en las mismas condiciones que él y que necesitamos de esa unidad. Bueno, ahí está lo que te decía anteriormente. La presión sobre Sergio Massa, porque el armado es muy fuerte a nivel político. Entonces, ¿Sergio Massa qué va a hacer? ¿Va a jugar a la soledad de una interna solo con Urtubey? Es pobre. Le tienden la mano a Sergio Massa para que se sume también a un armado ganador, si se da en esta circunstancia. Y Hugo Moyano también opinaba lo siguiente. Una reunión muy importante, la visita de ella fue muy importante al consejo del partido. Habló un rato bastante largo, explicó parte de su gobierno y la diferencia que había con el de ahora, que es notorio, y bueno, y en las condiciones que estaba ella cuando gobernaba el país y el mundo, y en las condiciones que está hoy. Y verdaderamente fue muy importante, y lo más importante creo yo que fue que ella se puso a disposición de todos los que estamos llevando adelante la tarea de la unidad, de todos los sectores sociales, políticos y sindicales que estamos luchando para terminar con esta política económica del gobierno que ha llevado tanto desastre a la gente, ¿no? Fíjese, le cuento un dato. Hoy una encuesta que trascendió de una consultora muy importante causó otra vez conmoción y golpeó fuerte en la Rosada. Incluso hubo consultas desesperadas para saber si era una encuesta veraz. Empezaron a consultar a otros consultores que no muestran encuesta y dicen, no se sorprendan, son los mismos números que tenemos nosotros. Números que la muestran a la expresidenta subiendo y a Macri cada vez más bajo en las encuestas. Hoy se dio el caso, le cuento, y esto sí puedo decirlo, de la encuestadora, una de las encuestadoras que yo más, digamos, sigo, porque es una de las que más años lleva trabajando en las distintas provincias. La encuestadora Julio Aurelio Aresco. En la provincia de Entre Ríos, por primera vez en la provincia de Entre Ríos, la expresidenta Cristina Kirchner está arriba de Macri por varios puntos en intención de votos. Por supuesto, ahí Bordé lleva más del 50% de intención de voto para la elección que hay ahora en el mes de junio. Es decir, es un panorama que va... ¿Qué quiere decir Moyano cuando dice Cristina se vino a poner a disposición de nosotros? Que si el PJ allí presente le dice, vos tenés que ser la candidata, con un gran paso, como muchos imaginan, Cristina será candidata dentro de una gran paso. Pero tenemos mucho más para analizar. Ahora, alerta exclusivo el minuto 1.
información de último momento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación empieza a analizar causas denunciadas por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner con graves problemas, muchos denuncian armado de causa. Irina Hauser, información exclusiva. Vamos, Irina, buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo. La noticia que llega a la Corte Suprema es que le acaba de pedir al tribunal que iba a iniciar el primer juicio contra Cristina Fernández de Kirchner que le mande todo el expediente. ¿Esto qué significa? Que en cuanto tenga todo el expediente la Corte Suprema, el juicio no podrá empezar. Estamos hablando del juicio conocido como el de vialidad, donde también tendrían que estar en el banquillo Julio De Vido, Lázaro Báez, entre otros de los imputados. Es el juicio donde se le acusa a Cristina Fernández de Kirchner por la concesión de 51 obras públicas a empresas de Lázaro Báez. La defensa de Cristina se había presentado en la Corte, había llegado hasta la Corte, planteando que había muchas anomalías en el inicio de este juicio, previsto, insisto, para el martes de la semana que viene, sobre todo con la producción de la prueba. Hablaban de 51 obras públicas cuestionadas, pero se llegaban a peritar únicamente 5, que resultaba algo insignificante y para nada representativo. Y le negaba, además, cantidad de pedidos de prueba a la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Así que, en función de esto, la Corte decide lo que se llama pedir autos principales al Tribunal Oral Federal 2. ¿Eso qué quiere decir? Le pide toda la causa para analizar si, tal como denunció el abogado Alberto Beraldi, hay una privación de justicia. ¿El juicio quién lo llevó? ¿Qué juez? El juez que tuvo a cargo la instrucción de este caso fue el juez Julián Ercolini, que terminó procesando a todo el mundo por asociación ilícita. Un juez, recordemos, muy cercano a todo lo que marcaba políticamente el gobierno de Cambiemos, ¿no? ¿Y quién había hecho la denuncia? ¿Iguacel desde Vialidad? Exactamente, fue una denuncia que se hizo en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri en función de un análisis de Vialidad que decía que supuestamente había sobreprecios, que habían obras que se pagaron que no se realizaron, claro. Y para colmo, a la larga se demostró que tampoco era cierto lo que anticipaba ese informe porque las obras se habían hecho. A eso iba, Irina. Exactamente. Recordemos que en su momento ese informe hasta fue ridiculizado porque había sido como una denuncia armada por Iguacel. Entonces estamos en presencia, es muy importante el paso de la Corte, porque en todo momento acá hemos dicho que la Corte en algún momento tenía que empezar a poner luz y orden frente a una justicia totalmente colonizada por Cambiemos. Parece que ese momento ha llegado. Ahora seguimos porque Fernando también, pero lo tengo en línea al doctor Carlos Alberto Beraldi, que es defensor y quien muchas veces dijo acá, espero que la Corte actúe. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, la Corte ha actuado. Bueno, finalmente la Corte toma intervención en un caso que es de gravedad institucional. Porque cuando se pretende llevar a cabo un juicio con tanta espectacularidad, que tiene tanta trascendencia mediática, se tiene que cumplir con los pasos mínimos y necesarios. Es decir, si se va a investigar un delito, bueno, se tienen que incorporar las pruebas que justamente van a determinar si se cometió o no se cometió el hecho. Y lo que venimos nosotros reclamando desde que este expediente empezó es que se hiciera un estudio pericial, como pasa en todas las causas. No pedimos ningún tratamiento específico para determinar si las obras que se han denunciado se construyeron o no, si tienen deficiencias en su conformación y en definitiva si hubo sobreprecios. Esto, que es una cuestión elemental, repito, es lo que nos vienen denegando desde el principio de la causa. Primero el juez Ercolini, junto con los fiscales que llevaron a cabo una investigación totalmente amañada. ¿Quiénes fueron los fiscales? Los fiscales, bueno, son el doctor Polichita y el doctor Maíquez, que justamente es una persona puesta por el Poder Ejecutivo ahí para que llevaran a cabo esta investigación. Pero nosotros siempre pensamos que cuando llegábamos al tribunal oral las cosas iban a cambiar. Entonces, justamente, nos iban a permitir ejercer el derecho de defensa. Y nos encontramos con la sorpresa de que no era así.
Ofrecimos aproximadamente unas 40 o 50 medidas de prueba. Ningún ejercicio de derecho de defensa, es decir, se quiere convalidar de cualquier manera una imputación y además atribuírsela a la presidenta de la Nación, que no tiene participación en ninguno de estos hechos. Es decir, esto es lo que nosotros reclamamos. Primero se lo reclamamos al tribunal, el tribunal nos dijo que no, después fuimos a la Cámara de Casación, la Cámara de Casación rechazó los recursos sin ninguna consideración, además intervino una sala que no era la que correspondía, y bueno, finalmente llegamos a la Corte y le hicimos una explicación concreta de todos estos problemas. Esto ya se había presentado hace aproximadamente 4 o 5 meses. Y bueno, se ve que finalmente la Corte toma la responsabilidad institucional que le corresponde. No estamos pidiendo otra cosa, no estamos pidiendo ni que paren los juicios, ni que no juzguen a la gente. No, estamos diciendo, se va a hacer un juicio, bueno, que se investigue la verdad. Bien, doctor Beraldi, clarísimo. Mañana lo vamos a seguir, lo invitamos a que venga mañana, así profundizamos esto, porque es realmente muy, muy importante. Por eso recuerdo lo que en más de una oportunidad usted dijo acá. Espero que cuando llegue a la Corte empiece a poner claridad sobre muchas causas cuestionadas. Doctor, gracias como siempre, un abrazo. Adiós, buenas noches. Bien. Fernando, ¿querías comentar algo? Sí, es muy interesante. Primero que el fallo salió por 4 votos. Con lo cual quedó otra vez el presidente en absoluta soledad. Pero es muy importante para el resto de los empresarios que están en la causa de Cuaderno, porque la señal que manda la Corte es, ojo que si hay problemas procesales vamos a voltear las causas. No se mete con el fondo de la cuestión, no se mete con los juicios, no, se mete ver, con la etapa procesal. Con Irina lo hemos comentado en una oportunidad acá y lo veníamos reclamando. A ver, lo que va a analizar la Corte a partir de pedir el expediente es cómo se construyó la prueba. Claro. Porque lo que está planteando la defensa de Cristina Fernández de Kirchner es que la construcción de la prueba es un mamarracho, básicamente. Pero si te acordás que cuántas veces lo dijimos acá, Juan, metete porque vos debes tener información, que era una denuncia de Iguacel. Iguacel, el que mandó a construir mal el puente que no pasaba el tren, que estaba armada en los principios del gobierno adrede en las causas que le armaban contra la expresidenta. Está el mensaje, primero, en campaña electoral la justicia no va a jugar. Y está muy bien. ¿No? Porque es claramente frena todo el papel que le corresponde para la campaña. Pero además está el mensaje a la... y que la justicia protege. Bien. Bueno, Leopoldo Moró, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Está Omar Plaini también, que viene de la reunión importante del PJ, así que hoy va a ser intenso el programa, muchos invitados que están llegando también. Sobre esto que estaba enterado de esta resolución de la Corte de recién. Me enteré cuando venía para acá. Creo que, en primer lugar, lo grave es que la Corte, nada más y nada menos, dice que hubo privación de justicia. Eso es algo que no se puede tolerar respecto a una expresidenta o respecto a cualquier ciudadano común. Que te priven del derecho de integrar pruebas es el episodio, es el hecho más grave que un ciudadano puede tener o puede sufrir. Queda totalmente afuera
vamos a pagar esto. Sí. Queda totalmente afuera de cualquier posibilidad de defensa. Y efectivamente esto fue una causa. La de Baez. Había varias empresas. Empieza a investigar y resulta que le da una auditoría muy débil en cuanto a probanzas. Queda en una situación media complicada, porque los propios peritos de vialidad, de la actual vialidad, le dicen, no, mire, nosotros no podemos estimar si hubo sobreprecio, porque eso es propio de la licitación. Lo que podemos decir es cuál es el avance de las obras y si se cumplió con lo que se decía en el pliego. Y llegan a la conclusión de que la diferencia era del 1% respecto a la totalidad de lo que había que hacer. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que pasó con muchas causas. Quedó ahí hasta que aparece el Ángel Salvador. ¿Quién es el Ángel Salvador que reaviva la causa? Fariña. Fariña declara en la otra causa, que es la del dinero de la Ruta K, desagregan esa declaración y se la mandan a Ercolini. Fiambre ahí que había iniciado Iguacel, previa publicación de Clarín. Claro. Cuando Clarín instala la cuestión pública, reavivan esta causa. Bueno, esto va a pasar inexorablemente prácticamente en todas las causas, salvo en alguna muy evidente como la del sinvergüenza de López, que esa no fue una causa armada. No, bueno, ahí estuvo la evidencia de la guita que se llevaba. ¿De dónde vino ese fajo de dólares, no? Porque si se Está ponen bien, ahí... pero lo tenía en su casa. Pero la sospecha es quién era el dueño de esos dólares. Pero lo tenía en su casa. La sospecha es muy fuerte, sí, claro, es que es uno de los socios de Macri. Exacto. Claro. Pero bueno, pero al margen de Pero eso. lo tenía en su casa. Pero digo, concretamente, todas las otras causas forman parte de la gran... Sin la declaración, la famosa declaración que nosotros mostramos acá, que le acomodaban el testimonio a través de mails allegados al gobierno, después vemos si son los agentes de inteligencia, los ex abogados o el ministro Garabano, pero digo, quedó claro que el arrepentimiento estuvo guionado. Sin esa declaración, como bien marcaba Leopoldo, muchas de las causas se hubieran caído, entre otras la de vialidad. Ni bien declara, los jueces como Ercolini le dicen a Casanelo, mándenme la declaración de Fariña. Cuando le mandan la declaración de Fariña, Casanelo le dice, señores jueces, miren que a partir de acá, cuando empieza a hablar de obra pública, son todas conjeturas personales sin demasiadas pruebas y que de hecho, Casanelo resalta que Fariña había sacado machetes. O es decir, en medio de la indagatoria dijo, permiso, voy a leer algo porque no me acuerdo. Bueno, a ese nivel estaba el grado probatorio de la causa de vialidad. Pero vos fijate entonces la trayectoria. El propio juez que recibe la primera declaración dice, ojo que esto suena a algo armado. El juez Ercolini que recibe eso dice, no importa, esto es prueba suficiente. Levanta una causa que se había caído porque todo lo que había hecho Iguacel en vialidad era todo una truchada que formaba parte de la planificación que ejecutó Cambiemos apenas tomó el gobierno, que era llevar adelante la persecución política indiscriminada contra dirigentes políticos. En una primera instancia fue fundamentalmente contra la expresidenta, y después empezó contra dirigentes gremiales, es decir, como la metodología les daba resultado, empezaron a ampliar el campo de acción. Todo esto donde se cocinaba, en la mesa judicial del presidente, que era la que
sancionaba a los jueces que no querían alinearse con esta persecución o premiaba a los 8. Y ahí es donde aparece el sinvergüenza de Maí, que es él, el padre, todos los que han inventado todo esto. Ahí es donde intentan meter por la ventana a miembros de la Corte. Hoy Rosenkrantz no quiso que lo retara el Pepe Simón. Entonces, Pepín Simón. Pepín. Entonces votó en línea con lo que Pepín seguramente le pidió. Obvio. Pero todo queda cada vez más en evidencia. Pero es muy importante para la salud de la República que la Corte intervenga. Aparte hay tipos en la Y esto ha sido dado vuelta por una política de medios que nos quiso mostrar como los cucos, ahora te hacen el cuento de la revancha. La única revancha que nosotros queremos es que la gente vuelva a tener trabajo, que se levanten las persianas de las fábricas, que se abran la puerta de los comercios. Lo que pasa es que ellos construyeron sobre el odio. Por eso a veces me molesta cuando algunos comunicadores sociales que siembran el odio se enojan porque son odiados. Si vos sembrás el odio, recogés ese tipo de reacción en la sociedad. Acá también me agregan que falta, por ejemplo, entre las pruebas, la de la auditoría de toda la obra pública, ¿no? No está hecha. La auditoría de la obra pública. La pidió además, Cristina, Claro. la pidió millones de veces. Y no se hizo. Auditen toda la Claro. obra pública. Y no lo se hizo pedimos nunca. en el Congreso. Lo pidieron en el Congreso. No solamente en el ámbito judicial, lo pedimos Ahora- en el Congreso. Y otro fallo que oxigena, que seguramente ibas a hablar de eso, es el de la Cámara Federal de Mar del Plata. Ahora vamos con eso, ahora retomamos. Plaini, porque hoy tengo que irme echando mucha información. El gesto de hoy del PJ, muy fuerte, la presencia de la expresidenta, la búsqueda de unidad, toda una foto y todo un hecho político muy fuerte, ¿no, Omar? Sí, de hecho, todo lo que genera la expresidenta es un hecho político y fuerte, eso es natural. Nosotros hoy teníamos la reunión del Consejo Nacional del Partido, conjuntamente con la Comisión de Acción Política, donde la integra una diversidad pluralista de la propia participación que tiene el peronismo. Y bueno, concurrió la presidenta, tuvo 50 minutos, y ella hizo eje en 2 o 3 cosas. Primero, el contrato de ciudadanía, este nuevo contrato social de ciudadanía responsable. Ella dice que tiene que ser exigible, verificable, que estamos de acuerdo todos en eso. Y también hizo eje en 2 cuestiones. Una, la cual le pidió al PJ que lo tratara fuertemente este tema, es el endeudamiento externo. Ella hace mucho eje en esa situación que es dramática para la República Argentina. Y el otro hecho que también hizo eje, y que lo hablamos, es el nombramiento de más de 300 jueces de parte del Poder Ejecutivo Nacional. Un tema también que nos debe preocupar, porque es más de 1/3, tengo entendido, de la totalidad de jueces. Ahora, ¿qué sensación quedó flotando ahí? Ella dijo que iba a estar en el lugar que la convoquen. No. ¿Qué sensación quedó? Ella dijo algo parecido a eso, que ella está dispuesta, obviamente, a contribuir a construir ese gran frente nacional, popular y patriótico. Que ella, el lugar, digamos, relevante de ella es esa construcción. Dijo, la vida a mí me ha dado más de lo que yo misma aspiraba, 2 veces presidenta de la Nación, elegida por el voto popular y en distintas oportunidades senadora, diputada, con mucha responsabilidad, pero fundamentalmente ella alentó a esa construcción. Ahora, después las sensaciones son de cada uno. De hecho, nosotros hoy planteamos, luego que se retirara la expresidenta en el partido, que nos dimos una fecha hasta el 31 de mayo, previo al 12 de junio que se constituyen los frentes, a sumar todas las expresiones populares, porque quiero resaltar esto siempre, Ahí con el dijo peronismo Gioco- solo no alcanza. No, claro. Tenemos que incorporar, es más, hoy Hugo Moyano puso a disposición también el partido que él constituyó, Cultura, Educación y Trabajo, en el año 2012, para integrar el frente, no es un dato menor, juntamente con todos los otros partidos. Pero dijo que se Gioja están que sumando. iban a ir en la búsqueda de Massa y de los otros gobernadores. A ver, hoy había 3 gobernadores, Sí, sí. ¿verdad? Presentes. Sí.
proxenetas de las desdichas de las mayorías. Le cabe perfectamente esa definición del gran Eduardo Galeano a este gobierno. Y creo, Gustavo, y estoy convencido que ese frente va a ser muy grande. Y después, bueno, la aspiración que tienen millones de argentinos, incluso la propia dirigencia que está hoy ahí, es que la candidata sea Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Bueno, eso o sea, aspiramos a eso y nosotros queremos... Hoy, ¿no? Quedó picando. Ya la presencia de Cristina en el lugar es una señal fuerte. Yo siempre utilizo una frase que creo que cabe en esta ocasión perfectamente. Nadie escapa a su destino. Claro. Y me parece que la expresidenta, digamos, hay una base muy grande en el campo nacional y popular que está pidiendo por ella realmente. Entonces, es muy difícil a cualquier otro dirigente que tenga aspiraciones en este frente que se presente y que no sea la candidata Cristina. Así que nosotros aspiramos y vamos a seguir trabajando, no solamente para ampliar ese frente, sino para la aspiración de que Cristina sea, porque es la estadista más importante que tenemos, con toda la experiencia que tiene, y además entre ella y el resto de la dirigencia hay una diferencia muy notoria. Ahora hablamos del paro de la CGT convocado para el 29. ¿Cómo no? Leopoldo, la resolución ayer de la Cámara Federal que le da la continuidad a Alejo Ramos Padilla que investigue el otro caso tremendo de corrupción, de ilegalidad, de servicios, de jueces fiscales metidos en el gran armado, es también un hecho fundamental, ¿no? Muy importante que la sociedad argentina debe recibir con alivio, porque en realidad la causa ya no es de Ramos Padilla, es de la sociedad argentina. Sí, sí, sí. Por el volumen, por los efectos que tiene. Y el fallo ha sido muy contundente. En primer lugar, ¿qué dice el fallo? Esta causa no se puede desguazar, como algunos pretendían. ¿Por qué? Porque todavía faltan precisar muchos delitos. Los delitos que se han ido destapando se han producido en distintos lugares del país. Hay que darle un encuadre. Efectivamente hay encuadres penales, delito de extorsión, de coacción, etcétera, pero hay otros encuadres muy importantes. Violación de la ley de inteligencia, violación de la ley de seguridad interior, hasta violación de la ley de defensa de la democracia. Entonces no se puede desguazar. Esto es lo primero que dicen. Y además dicen algo que es muy elemental. ¿Quién debe continuar en esto? El juez preventor, es decir, el juez que intervino por primera vez y que ha llevado adelante esta investigación. Ahora ahí, la situación realmente se le pone difícil a Stornelli, que está en rebeldía, a varios, a Rivas, que no ha respondido, Barreiro hoy declaró, después nos va a contar Irina y Juan, legisladoras como Carrió, Paula Oliveto, Patricia Bullrich, que también está muy preocupada, se les pone muy... La situación se le pone muy difícil a la banda en general, a todos ellos. Entre otras cosas porque la causa está en manos de un juez probo. Claro. Ellos no están acostumbrados a tratar con jueces de la Constitución. Claro. Ellos están acostumbrados a tratar con jueces y fiscales o que son de su propio espacio político. Yo acá un día te dije, a un fiscal le han pedido que haga un chanchullo más grande que Stornelli, que es al fiscal Tayano, que le encargaron nada más y nada menos que la tarea de inventar un asesino para Nisman. Imagínate un fiscal tratando de inventar un asesino, estás en un problema. Entonces digo, se le pone muy mal porque hay un juez probo, porque es una causa que no está contaminada por los servicios de informaciones, por Comodoro Pi, etcétera, y por eso se le pone muy bien a la sociedad, porque es una gran oportunidad de poner sobre la mesa todo este entramado, que está vinculado a lo que hablábamos hace un rato. Sí, totalmente. Entonces, me parece que empieza a reaparecer una confianza. El fallo de la Corte hoy, el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, empieza a oxigenar, a que podamos recuperar fe en el proceso judicial. Después vendrá más adelante otras responsabilidades, cómo cortar la relación entre los servicios de informaciones y Comodoro Pi, pero eso, es un camino que hay que transitar. Y efectivamente lo deja no solo a Stornelli. Stornelli ya no puede ni caminar por los pasillos de Comodoro Pi, no puede sostenerle la mirada a nadie. El problema es que también lo deja muy expuesto al procurador fiscal. Procurador Casal, claro. Porque el procurador Casal hasta aquí se ha manejado también dentro del famoso secretismo, que fue lo que se rompió con esta causa. Cuando va Ramos Padilla al Congreso e informa, pasamos por encima del secretismo, y el secretismo es el mejor aliado de la impunidad. El procurador, por ejemplo, hasta acá no informó sobre los resultados del famoso
sumario administrativo que inició. Claro. Nadie sabe nada. Tampoco informó si han dado pasos concretos la comisión evaluadora de fiscales para decir, bueno, Stornelli tiene que ponerse en tal o cual situación. Entonces es muy difícil la situación de Casal. La semana pasada el Congreso, la Cámara de Diputados y la de Senadores iba a constituir la comisión de seguimiento de la Procuración Fiscal. Desgraciadamente coincidió con el episodio trágico que vivieron el diputado y su asesor. Hubo que suspenderla, pero el jueves se constituye y lo primero que vamos a pedir nosotros es que se presente Stornelli y que se presente Casal a explicar por qué siguen escondiéndolo. Y hoy, le digo, creo que ya por ahí tienen la información, hoy junto con el diputado Tailade y el diputado Rossi hemos presentado en la Cámara de Diputados el pedido de juicio político a Garabano. ¿Por qué? Porque Garabano ha formado parte de este entramado donde está la AFI, el Ministerio de Seguridad. Bueno, ahí sí hay un pedido de la propia Carrió de juicio político, así sí, que ahora... pero por otra razón. Está bien, pero digo, se suman. Sí, se suman. Pero ¿no? Esto es un pedido de juicio político por el papel que ha jugado dentro de esta organización mafiosa Garabano, que era él que negociaba con los supuestos arrepentidos. Con Fariña y echaba a Rosansky. Bueno, con Fariña negoció nada más y nada menos que la libertad de un tipo que ya estaba condenado a 4 años de prisión, con confirmación de la prisión preventiva de la Cámara de Casación. Negocian eso para que aporte todo esto a la causa que ahora se ha caído, o por lo menos ha quedado fuertemente cuestionada. Gracias, Leopoldo, como siempre. Una línea, ¿se suman al paro de la CGT del 29? Nosotros somos orgánicos. El 4 de abril, cuando la CGT convocó una movilización, lo hicimos en defensa de los gremios industriales. La convocatoria al paro de la CGT nos da la razón a lo que nosotros realizamos el día 30 de abril y que no tuvimos esa reciprocidad. Pero como somos orgánicos, claro que nosotros nos vamos a sumar. Seguramente esta semana o la próxima va a haber una reunión de la Comisión Política del Frente Sindical para el Modelo Nacional y nosotros vamos a acompañar, pero cada uno, como decía Lucio Séneca, es arquitecto de su propio destino. Y la CGT tiene este reclamo de la base hace muchísimo tiempo y el Frente Sindical viene reclamando un plan de lucha. ¿Por qué lo planteamos, Gustavo? Porque tenemos que evitar que este gobierno continúe haciendo daño. Le quedan más de 200 días de gobierno, ya hizo muchísimo daño. Y si nosotros no insistimos, si no estamos en la calle, si no hacemos un plan de lucha para que vire este trazado económico, evidentemente van a seguir llegando telegramas en la República Argentina. Y no tenía otra alternativa este secretariado que seguir lo que nosotros hicimos el 30. Pero como somos orgánicos, por supuesto, porque además las razones sobran para hacer una medida de fuerza. Gracias, Omar. No, gracias a ustedes. Pedro Brigger. Mira, retomaría, buenas noches, lo que acaba de decir Plaini respecto de la arquitectura, pero hablaría de la arquitectura regional, porque hubo un llamado telefónico, oficialmente se ha comunicado así, hoy entre el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Aparentemente en 2 días estaría llegando también Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente de Brasil. Temas. 6 de junio debería haber una reunión, el presidente de Brasil vendría a la Argentina, digo esto en potencial porque esto se tiene que concretar, por supuesto, un tema central, Mercosur. ¿Qué va a pasar con el Mercosur cuando dentro de pocas semanas se tiene que hacer una cumbre de presidentes y no queda muy claro hacia dónde va ese bloque? Digo arquitectura porque hay una arquitectura regional que se está moviendo y mucho. De hecho, se acaba de realizar lo que se llama una cumbre de la Concordia en Colombia. Allí hubo representantes de los Estados Unidos, de Brasil, de la oposición venezolana y, por supuesto, del país anfitrión, Colombia. Allí se habló de la narcodictadura de Venezuela, un eje central que ha planteado Eduardo Bolsonaro, que participó de la reunión. A propósito de Brasil, le revocan la prisión al expresidente Temer. Seguimos hablando de arquitectura regional porque se encontraron los cancilleres de Cuba y de México en la Ciudad de México. Y en Bolivia se encontraron representantes de la Cancillería de México y de Bolivia. Quiere decir que hay muchos movimientos a nivel regional, expectativa, por supuesto, por las elecciones en Argentina, Bolivia y Uruguay en el mes de octubre. Por lo tanto, hay una arquitectura que se mueve. Y yo diría que para construir un buen edificio se necesita mucha arquitectura. No es lo que está pasando en Colombia. Mataron hoy a otro desmovilizado de la FARC. ¿Vieron que se hablaba de un acuerdo de paz
que eso también se necesita mucha arquitectura, ¿no? ¿Cómo construir un acuerdo de paz? Ya mataron a más de 100 dirigentes de la FARC desmovilizados en Colombia. Eso también es parte de la reconstrucción regional. Gracias, Pedro. Bueno, primera hora intensa, muchísima información de la realidad, nada inventado, mucha información pura, en estado puro que te estamos presentando y analizando. La hora que viene tenemos más información judicial, tenemos la presencia enseguida de José Luis Gioja. Hoy presidió una sesión histórica del Partido Justicialista con la presencia de Cristina Kirchner. Carlos Heller para hablar de economía. Llega también Fernando Grey del PJ del Partido Justicialista Provincial, que también estuvo presente hoy. Y además, mientras el peronismo va en búsqueda de la unidad, cruje Cambiemos. Durísima Elisa Carrió pidiendo facturas internas, pases de facturas internas. Durísima la reacción de Carrió contra su propio gobierno. Enseguidita, cruje Cambiemos.